Pablo de Tarso no era fariseo, no pensaba como fariseo, no debatía como fariseo. Cuando él interpretaba la Biblia, él no utilizaba los métodos de estudio de los fariseos. Y hay muchísimas pruebas para demostrar que Pablo de Tarso no era fariseo, pero en este video yo me quiero concentrar solo en una de las tantas pruebas que hay. Les cuento un poco de contexto, que hace un tiempo yo saqué un video explicando un error que comete Pablo en Gálatas 3:16, que por ese error que comete Pablo en su propia carta, se puede ver como Pablo de Tarso dudosamente sabía hebreo. Ahora, lo que ocurrió, y este es un poco de, digamos, acción y que ocurrió en las redes sociales, es que una persona, bueno, el video se volvió polémico, un poco viral, etcétera, y una persona, ni idea, o sea, una persona que llegó de la nada, sacó todo una publicación refutando supuestamente mi video. Y él, en su refutación, lo que él básicamente hizo es mostrar ejemplos del Talmud y explicar por qué Pablo de Tarso se ajusta a la metodología del Talmud, que el Talmud, les recuerdo, es la herencia del método de pensamiento de los fariseos. Y así es como esta persona refutó supuestamente mi postulado de que Pablo no era fariseo. ¿Qué pasa? Que en este video yo les voy a mostrar cómo esos mismos ejemplos que él trae demuestran justamente como Pablo de Tarso, su metodología era opuesta a la del método talmúdico, opuesta a la de los fariseos. Vamos a ver en este video. Pero antes que nada, yo quiero mostrarles unas de las afirmaciones de esta persona. Miren, ustedes saben que en mi página yo procuro debatir ideas. Yo no ataco a las personas. Y por favor, vean cualquier video mío. Yo procuro ser lo más objetivo posible de no dirigirme contra la persona en sí, porque no le veo ningún sentido. Sino que acá el debate es ideológico. Considero, no obstante, que es importante que veamos un poco de las afirmaciones que hace esta persona. Acá les muestro. Esta es la persona. Rubén Conde se llama. Él fue quien hizo toda esta publicación supuestamente refutándome. Y acá a él lo invitaron a un programa. Este es un canal que hay por ahí en YouTube. Y lo invitaron a refutarme, ¿sí? Les voy a decir, esos videos de él duran como, esa refutación dura como 1 hora y media, de la cual media hora es hablando mal de mí. No es un chiste, hablando mal de mí. Entre ella y él, lastimosamente, me tienen una rabia enorme. Entiendo por qué, porque cuando uno toca ideas teológicas, hay veces las personas se ponen sensibles, eso lo entiendo bien. El punto es que ahí esta persona hace una afirmación de que Pablo de Tarso era fariseo y que ningún académico se atrevería a decir lo contrario. Que no hay ningún académico que diría algo opuesto a esta idea de que Pablo de Tarso es fariseo. Señores, vamos a ver a continuación en este video. ¿Ustedes saben quién es Antonio Piñero? Si ustedes no saben, ya vamos a hablar un poco a continuación. Pero acá él va a decir, no, Pablo sabía mucho más hebreo que todos, etc. Pablo sabía más hebreo que muchos de hoy y de su época. Y era todo un fariseo. ¿Sí? O que Jesús rompió la ley, o sea, esas tarugadas que ni los académicos no se atreven a decir eso. ¿Por qué? Porque pues, nada de eso es, de lo que dice él es cierto. Te encontrarías con las dificultades de que Pablo utiliza la Biblia como un rotundamente no fariseo. Es decir, que no tiene ni idea de cómo un fariseo y experto en la Biblia, sino que utiliza la Biblia como le da la gana y como le viene a su mente, y arrimando el asco a su sardina. Y un fariseo no hacía esto, ni mucho menos tenía una lógica como tiene Pablo. Pues se salta todo lo habido y por haber. Ok, ahí lo tuvieron. Que vimos a esta persona, este Rubén Conde, que a propósito, él no es académico, él de hecho no tiene trasfondo intelectual, ni de academia, ni de nada, no tiene preparación, no sabe ni hebreo, ni griego. Es una persona que se hace llamar como investigador independiente, sea lo que sea que eso signifique. No significa que ninguna institución académica lo respalda, ¿sí? Es como, no, yo soy un médico independiente, ¿sí? Nunca estudié medicina, pero hablo de medicina, algo por el estilo. El punto es que vemos como él afirma, ningún académico se atrevería a decir que Pablo no es fariseo. Escena número 2, Antonio Piñero, que ya vamos a hablar de quién es. Les cito que dice, Pablo, ¿sí? Utiliza la Biblia como un rotundo no fariseo.
no tiene ni idea de cómo un fariseo utiliza la Biblia. Utiliza la Biblia como se le da la gana. Atentamente, doctor Antonio Piñero. O sea, el título de este video debería llamarse Doctor Antonio Piñero refuta a desconocido. Así se debería llamar, pero les quiero mostrar un poco de quién es Antonio Piñero para que se den una idea del nivel de esta persona. Estos son algunas tomas de pantalla de artículos que han salido, ABC Historia. Antonio Piñero, uno de los mayores expertos de la figura de Jesús y del Nuevo Testamento a nivel mundial en su aspecto estrictamente histórico. O sea, un académico que sabe lo que habla. Sí, Fario de Vigo, que dice el filólogo Antonio Piñero, uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo, se acerca a la figura de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un investigador de talla mundial que, a propósito, él de hecho tiene un libro que se llama Guía para entender a Pablo de Tarso. Tiene todo un libro acerca del pensamiento y conducta de Pablo de Tarso. Y miren, si a mí me preguntan a quién tiendo yo a considerar más a nivel argumentativo, a ambos, yo escucho ambas posturas, pero tras haber analizado la del incógnito y entender que no tiene ni idea de lo que está hablando, claramente nunca ha pisado una yeshiva, no sabe qué es una hoja, nunca ha interactuado con el Talmud, no sabe qué es el método talmúdico, versus escucho la coherencia y los argumentos que trae una de las figuras internacionales más destacadas del planeta entero. Entonces, y que la figura internacional refuta diametralmente a esta persona, al incógnito. Obviamente, uno entiende que el incógnito no tiene mucha base. Ahora, yo les quiero mostrar, yendo puntualmente a los argumentos, porque ustedes saben que, más allá de hablar de la persona, que en mi página a mí no me gusta generalmente referirme a la persona, atacar a una persona, no le veo ningún sentido a eso, sino que a mí me gusta es abordar el argumento. Escuchar qué tiene para decir. Entonces yo quiero mostrarles el argumento de esta persona, mostrarles la refutación que él hizo sobre el tema de Pablo de Tarso. Esta es su refutación. Esta es la publicación que él hizo con los ejemplos del Talmud, etc. Venía incluida con esto. Así me refutó. Señores, les pregunto yo, un intelectual, un académico, alguien que viene desde el mundo de las ideas, así, un pensante, un hombre culto, se pone a hacer un meme, o sea, le invirtió tiempo a ponerme un sobrenombre, el mentecato, ¿sí? Ponerme un bufón, Pablo Nazar, bueno, entendieron. Así, o sea, con solo esto, apenas yo vi esto, yo entendía, yo ya sabía el nivel intelectual con la persona con la que estoy tratando. Entonces, les voy a ser sinceros, miren, yo personalmente, yo ya no soy un niño pequeño, y siendo que esta persona es como más de década y media mayor que yo, tendrá sus 40 años de edad, a sus 40 años de edad haciendo memes de mí, solo porque pienso diferente a él. Yo ya no soy un niño pequeño, señores, yo soy un padre de familia, yo dirijo en una compañía, una multinacional de ingeniería química, yo soy veterano de guerra, yo soy un ex soldado de un comando élite, yo he vivido operaciones militares, yo tengo una madurez bastante distinta a eso, a memes, a esto. Ese es el nivel de estas personas. Yo no estoy ahí, o sea, yo debato ideas, yo no vengo a referirme a la persona y hacer un meme de él. De eso no se trata. No, yo no soy un infantil, a diferencia de cómo vemos cómo estas personas se aproximan a estos temas. Y de hecho, algo que les quiero mostrar también un poco gracioso es algo que esta persona, entre sus tantos videos que me ha hecho para refutarme, como que me tiene un odio profundo, no sé por qué, en verdad no lo sé por qué, no tengo idea, porque yo rara vez me he referido a él, hemos hablado en comentarios, etcétera, no lo sé, pero quiero mostrarles algo que él habla sobre mi sonrisa. Él dice mi sonrisita, al igual que, miren, a mí me han tocado enfrentarme con muchos fanáticos hace un tiempo, como hace una semana tuve un debate con un pastor ultra fanático que él también decía que mi sonrisa, que los judíos somos como perros, cosas por el estilo. Es el mismo lenguaje que este Rubén Conde utiliza. Ejemplo. Así le saqué unas de esas de pinche Martín, o sea, sin pelotas, mentiroso. Nada más me lo imagino con su sonrisita de pendejo, que siempre está con su sonrisita de pendejo diciendo mentiras, o sea, por favor, o sea, parece, lo educaron a ser mentiroso, ¿no? No le da vergüenza, gente que no tiene vergüenza. Odio las mentiras que está diciendo Yaico Amar, pero que no me venga con su sonrisita de mierda trae, porque yo sí lo voy a destruir.
igualitos, igualitos. O sea, él dice que él es deísta, ¿sí? Intelectual, investigador independiente. El mismo lenguaje y mismo estilo que los más fanáticos que dicen que los judíos somos como perros, etcétera. El mismo lenguaje, las mismas metodologías. O sea, si entienden el nivel de personas con las que en nuestra página debemos tratar, porque nosotros traemos fuentes, estamos concorde a incluso lo que dicen académicos como Antonio Piñero, y nos toca resistirnos y aguantarnos un montón de críticas de personas que no están al nivel. Y miren, yo en el ejército he estado en situaciones de muy alto peligro. Yo he arriesgado mi vida en muchas operaciones militares. Yo combatí en una guerra. Yo recibí condecoraciones por las cosas que hice en las guerras. Entonces, que me vengan a hacer un meme, créanme que no me afecta. Ese no es el punto. Acá lo que les quiero mostrar es que ustedes entiendan el nivel de personas con las que nosotros tenemos que tratar en nuestra página solamente por decir argumentos sólidos. Ahora vamos al argumento puntualmente. Les quiero leer un poco de Gálatas 3:16, lo que dice, que les recuerdo, esta es una carta que escribe Pablo de Tarso a unas comunidades allá en Asia Menor, comunidades cristianas, que él les está explicando por qué el pacto del cristianismo es superior al del judaísmo, básicamente. Y lo que él dice es lo siguiente. Él explica: pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Acá lo que Pablo está diciendo es que la promesa que se le hizo a Abraham, como dice descendencia en singular y no dice descendencias en plural, entonces se refiere a Jesús. Es la postura de Pablo, pero es que acá hay un error, que la palabra descendencias, que es el pacto con Abraham, ahí no dice en hebreo, no existe ni siquiera esa palabra, no dice Zraim, esa palabra en hebreo bíblico no existe, en hebreo moderno sí, pero en hebreo bíblico no existe. En hebreo bíblico solo hay una palabra para descendencia, y eso se llama plural irregular, es que la palabra descendencia, que también se entiende como simiente, no existe simientes en hebreo, sino simiente, descendencia. Y acá la palabra que se usa es zera. Zera, no existe un plural para esta palabra en hebreo bíblico, nuevamente. Entonces, acá cuando Pablo dice que, miren, ahí en Gálatas 3:16, bueno, Pablo escribió Gálatas 3:16, ahí en Génesis, perdón, no dice a los descendientes, pero es que no puede decir eso porque esa palabra no existe en hebreo. Acá se muestra como Pablo de Tarso no sabía hebreo. ¿Cómo va a pretender que está escrita una palabra que no existe en hebreo? ¿Cómo es posible? Es porque Pablo de Tarso dudosamente sabía hebreo. Ahora, ¿qué pasa? Que veamos lo que esta persona argumenta. Esta es parte de la publicación que este Rubén Conde hizo, aparte del meme, o sea, hizo un meme, pero aparte de ese meme, hizo una supuesta refutación. Y les leo lo que él escribe en la refutación. Realmente parece un error de Pablo, pero eso tiene una explicación, y precisamente esta explicación demuestra que Pablo sí sabía hebreo y que era fariseo. Sí, Antonio Piñero ya lo refutó, pero bueno, sigamos leyendo. Dentro de las reglas de interpretación fariseas, y aún en las rabínicas tardías, existe un método llamado altikrei, no se lea. El propósito de este método interpretativo era el de cambiar a voluntad la morfología e incluso cambiar las letras, cambiando el complejo significado y sentido de una palabra para reinterpretar el texto como mejor le precise al intérprete. Les quiero explicar cómo funciona este método altikrei, que esta persona, este Rubén Conde, no entendió nada, lo entendió al revés. Claramente nunca ha pisado una yeshiva en su... No, estoy exagerando. Yo entiendo que no haya pisado una yeshiva. No ha tocado el Talmud en su vida. No ha interactuado con el Talmud. Les voy a mostrar cómo funciona. Esto es solo un ejemplo para que entiendan cómo funciona el método altikra. ¿Sí? Se dice altikra en hebreo, en arameo es altikre. Y él escribe altikrei porque quizás lo tomó en inglés, pero se pronuncia altikre. Por lo menos la pronunciación sefaradí es así. Que en ayud, pero se dice altikre. En todo caso, les voy a decir una frase. Esta es la frase. A continuación, un carro andando por la ciudad. Entonces, yo les voy a decir, no leas carro, sino caro. Entonces, ¿qué podemos aprender de acá? Que no solamente que había un carro andando por la ciudad, sino que este carro era un carro caro, un carro costoso. ¿Entendieron el método? El método altikrei es que tú tienes una frase, pero tú tomas una palabra y si la lees de otra forma distinta,
te da una enseñanza para la vida, una enseñanza sobre el contexto. Entonces es el método Altikra. Como, digamos, no leas caro, sino caro. Es un ejemplo. Entonces, en términos generales, ustedes tienen una frase. Estas son las palabras de la frase. La palabra A, la palabra B, la palabra C, la palabra D. Entonces tú dices, no, la palabra B, no leas la palabra B, sino lee la P. Porque si tú lees la palabra P, tú vas a tener una enseñanza para tu vida. Les voy a dar ejemplos propiamente del Talmud. Este ejemplo está en Génesis 2.4, que dice que así fue el nacimiento de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El toldot hashamayim ve'haaretz beibaram. ¿Qué pasa? Que está escrito en la palabra beibaram, pero si uno no lo lee, esto no está en el Talmud propiamente, esto está en el Zohar, en Yitro, ¿sí? Pero acá dice que si uno atikrei beibaram era be'avraham. No leas cuando fueron creados los cielos y la tierra, sino que por Abraham, no cuando fueron creados, sino por Abraham fueron creados los cielos y la tierra. ¿Me entienden? Es decir, acá nosotros aprendemos, y este es el punto ahí del Zohar, que la creación, el motivo es para el objetivo que tenía Abraham, ¿sí? Que es el monoteísmo. Entonces aprendemos que el objetivo de la humanidad y del mundo es el monoteísmo. ¿Sí me entienden? Como que de una frase uno aprende una enseñanza para la vida. Ese es el método Altikra. Otro ejemplo, para que entiendan mejor. Esto está en el Tratado de Berajot. En Isaías 54:13 dice: Vechol banaich limudei Hashem rav shalom banaich. En español, y todos tus hijos serán enseñados por Hashem, y mucha será la paz de tus hijos. Entonces, ¿qué dice el Talmud en Berajot? La palabra banaich, no la leas banaich, altikre banaich, ela bonaich. No leas tus hijos, sino tus constructores. Ustedes ven que es un juego de palabras, ¿sí? Banaich, bonaich, se parece como Beibaram, Beabraham, como que se parece. Entonces, de acá nosotros aprendemos que el estudio de Hashem, es decir, el estudio de la Torah, construye al mundo. Es la idea acá, ¿sí? Entonces, en vez de decir hijos, uno dice construye, porque el estudio de la Torah construye el mundo. Y la carencia de estudio de Torah destruye el mundo, ¿sí? Entonces, eso, y les doy un ejemplo más para ya tenerlo completamente claro. Esto está en el Tratado de Shabbat, que dice: Vayar am ki boshesh Moshe lared minar. Esto es cuando Moisés él subió al monte Sinai, él se estaba tardando. Entonces dice, y vio el pueblo que tardaba Moisés en descender de la montaña. Y el pueblo empezó a desesperarse y terminaron haciendo el becerro de oro porque Moisés tardaba. Entonces, acá viene que la palabra boshesh, que tardaba, dice, altikre boshesh, ela baushesh. Que no leas que tardaba, sino que vinieron 6. ¿Sí? Boshesh, baushesh, como que se parece, ¿verdad? Entonces, acá aprendemos que Moshe se tardó 6 horas. Es decir, acá lo que nos viene a enseñar el Talmud es a tener paciencia. Que por 6 horas uno se va a poner a hacer idolatría, no tiene sentido. Ahí se desarrolla en el Talmud, pero el punto es que acá, de una palabra, aprendemos una enseñanza. ¿Sí me entienden? Como altikra, caja, ela caja. ¿Sí me entienden? No se lea así, sino así. ¿Qué pasa? Que esta persona, vamos a leer sus argumentos acerca de cómo Pablo de Tarso supuestamente utilizó esta técnica. Ahora veamos lo que él escribe. Que de la misma forma, Pablo con Gálatas en 3.16. Según él, Pablo también utilizó el método Altikre. Como vimos, el método funciona en leer una cosa de otra forma. Entonces dice, Pablo, acá está el versículo, y dice, Pablo con toda estampa de fariseo interpreta a su modo el pasaje, invirtiendo el significado de la palabra zera de Génesis 3.16, de plural a singular, aprovecha el lenguaje griego para aplicar el método Altikre. ¿Un fariseo aplicando el lenguaje griego? Qué extraño. Esto es verdad, que él interpreta a su modo el pasaje. Esto es verdad, pero nada que ver. Entonces dice, no dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino uno solo, a su descendencia. Es decir, a Cristo. Obvio, en Génesis 3.16 no dice nada acerca del Mesías, Cristo. Pero para Pablo y los judíos que se unieron a la asamblea apostólica es válida la interpretación. ¿Sí? No les tengo que recordar que Pablo, él predicaba con los no judíos, porque los judíos no le comían cuento a Pablo. Eso no tengo que recordarles, ¿verdad? Pero el punto es que, señores, él llegó a una conclusión errónea. No tiene nada que ver. Les voy a mostrar el gravísimo error que él acaba de cometer. El método Altikra, como les mencioné, es que ustedes tienen las palabras de la frase y tú tomas una palabra y dice, no leas la palabra como está ahí, sino léela de otra forma. Es decir, la intención del método Altikra es que nos da una enseñanza
con lo que no está literalmente escrito. Pablo hace al revés, completamente al revés. Pablo les dice, remítanse a lo que está literalmente escrito. No entiendan algo que no está literalmente escrito. Eso es opuesto al método. Este es el caso de Pablo. Acá puse como lo escribe Pablo. Están las palabras A, B, C, D, E, F. Y Pablo dice, la palabra, ahí no dice, en la frase no está P, no dice P en ningún lado, sino que dice B. Nada que ver con el método Alticra. Eso no es el método Alticra. Por favor, comparen los métodos. Pablo dice, no dice los descendientes. Obviamente no dice los descendientes, Pablo, porque la palabra descendientes no existe en hebreo bíblico. En hebreo moderno sí, en hebreo bíblico no existe. Está zera. Zera, es un plural irregular. No existe la palabra Zraim en hebreo bíblico. Pablo, eso sí, como bien escribió acá, que él utiliza el lenguaje griego, algo que no hacían los fariseos en sus métodos. Obviamente ese es un pensamiento greco-romano, es su propia interpretación, no tiene nada que ver con el método de los fariseos. Pablo no era fariseo. Entonces vemos como esta persona simplemente llegó a una conclusión errónea porque no conoce el método judío, no conoce a los fariseos, no conoce la historia y no entendió a Pablo. Simplemente leyó superficialmente y entendió todo al revés. ¿Sí me entienden? A mí me causa bastante gracia que vengan a enseñarle a judíos ortodoxos cómo funciona nuestro propio método, cómo funciona el método talmúdico. Nosotros somos personas de yeshivot. Somos personas que estudiamos con rabinos día y noche, estudiamos yeshiva del Talmud todos los días. El método Altikra, no solamente que lo estudiamos todos los días, lo decimos todos los días. Hay una parte en el rezo, en el Sidur, lo tengo allá. Hay una parte del Sidur que todas las mañanas decimos Altikra Lijot, Ela Alajot. O sea, siempre es algo bastante integrado entre nosotros. Y que vengan a tratar de enseñarnos al revés, por amor al cielo. Así no funciona. En todo caso, quiero mostrarles cómo continúa esta persona en su publicación. Dice: conclusión. Vamos a ver cómo en su conclusión él hace una falacia de petición de principio. Van a ver. Visto el ejercicio de literatura comparada, Gálatas 3:16 está muy lejos de probar que Pablo no sabía hebreo y que no fue fariseo. De hecho, muestra todo lo contrario. ¿Sí? Ya acabamos de demostrar que él se equivoca. Que justamente el ejemplo que él trajo de Altikra es un ejemplo contundente para demostrar que Pablo no era fariseo. Porque Pablo lo aplicó al revés que Altikra. Además del error lingüístico. Y dice: Pablo debía conocer el hebreo para ejercer el método Altikre, pues Génesis 3:16 en la Septuaginta viene la palabra sperma, la cual está en singular. Está claro que Pablo no leyó ese texto de la Septuaginta sino del hebreo, pero hace un rato nos estaba diciendo que Pablo se valió del griego. De otra forma, no hubiese podido desarrollar el método Altikre. Si me entienden el racionamiento circular de esa persona, es una falacia de petición de principio, porque acá él dice, miren, la demostración de que Pablo de Tarso sí sabía hebreo y de que sí era fariseo es que utilizó el método Altikra. Es decir, esta persona parte del punto de partida de que Pablo utilizó el método Altikra, lo cual no es verdad. Ya refutamos la idea de que Pablo utilizó el método Altikra, así que todo su postulado, toda su conclusión es errónea. O sea, él está asumiendo uno de los términos de su postulado como un término, como verdadero. Pablo no utilizó Altikra. Esto es lo opuesto a Altikra. Así que su conclusión es al revés. Eso por un lado. Por otro lado, ahí tampoco dice esperma. Les quiero mostrar un poco sobre datos. Conmigo. La palabra zera está en singular, como les mencioné. Y siempre, en toda la Septuaginta, lo tradujeron en singular. No aparece ni una vez en plural. La única vez, y les digo, aparece creo que cerca de 40 veces en toda la Septuaginta la palabra spermati. Nunca aparece la palabra spermacin, que es en plural. ¿Sí? Como en Gálatas 3:16, ahí está spermacin, pero que es en plural de la palabra spermati. Pero no aparece en toda la Biblia hebrea. Es decir, que todo este postulado no tiene nada que ver. Lo que él escribe acá es una clara muestra de que no hizo su tarea y simplemente está inventando. Además de haber citado mal el griego, además de hacer una falacia de petición de principio, y además de no entender qué es el método Altikra, simplemente esta persona no entiende lo que habla. En verdad que es un iletrado del hebreo y al parecer también un iletrado del griego. Y bueno, en fin, sigamos viendo sus argumentos.
Además de que se contradice solo, ¿sí? Porque dice, él no leyó el texto en griego, pero antes había dicho, no, pero él se valió del griego. Entonces dice, ahora bien, Pablo hizo mal, acá falta un signo de admiración, de interrogación al revés, a menos de que esté escribiendo casual. Yo cuando escribo casual en Facebook también escribo así, entonces no lo juzgo, acá también. Ahora bien, ¿acaso Pablo hizo mal? ¿Se equivocó? Ya vimos que sí, que se equivocó en el hebreo porque se inventó una palabra que no existe en hebreo, no existe simientes, descendencias, no existe, esta zera solamente se escribe en singular. Y por eso sí hizo mal, porque en base a eso Pablo se inventó toda una teología que promueve la idolatría, entonces sí, hizo mal. Debemos entender que este no es el único método hermenéutico de origen judío que usó para formar el Nuevo Testamento. Hay más como el método de Pesher o el Kal Vachomer o Gezer HaShavah, muy usuales entre los judíos de la época de Jesús, que también usaban tanto esenios como fariseos. Es lógico pensar que tanto Jesús como los apóstoles usasen estos métodos puesto que ellos mismos eran judíos y el mensaje evangelístico tenía que contener estos métodos para que los judíos entendiesen el mensaje. Las conclusiones teológicas que se formaron mediante estos métodos son muy propias de cada religión y o movimientos de la época y los posteriores. De acuerdo a él, como eran judíos, entonces utilizaban los métodos talmúdicos, los métodos fariseos. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Los saduceos eran judíos y no utilizaban los mismos métodos. Pablo de Tarso era un helenista y por eso no utilizaba esos métodos, sino que se inventaba su propia interpretación. No lo digo yo, lo dice el doctor Antonio Piñero, nada más y nada menos. Pero entonces él menciona métodos como el método de Pesher o el método de Kal Vachomer, ¿sí? Son métodos utilizados por los judíos. Veamos, quiero mostrarles un artículo del doctor Antonio Piñero, ¿sí? Ese es como un blog que él tiene, el blog de Antonio Piñero, ¿sí? En una página religión digital se llama .org. Dice así. Ese es el título del artículo que escribió Antonio Piñero. Dice, ¿fue Pablo fariseo? Presentación tendenciosa. Entonces, acá lo que va a hacer Antonio Piñero, que ya les mostramos la eminencia y gran personalidad que es a nivel mundial, vamos a ver lo que escribe Antonio Piñero acerca de Pablo de Tarso. Él refuta la idea de que Pablo de Tarso era fariseo. Y dice así, les voy a dejar el artículo en la descripción de este video, pero dice, esta noticia del fariseo, esto lo escribió Antonio Piñero, ¿ok? Un académico. No es un académico, es el académico, ¿ok? Dice, esta noticia del fariseísmo de Pablo en Hechos, porque en Hechos dice que Pablo de Tarso decía que no, yo soy fariseo de fariseos, etcétera, etcétera, ¿sí? Hermanos míos, yo soy un fariseo, ¿sí? Pero dice, veamos qué dice Antonio Piñero al respecto. Esta noticia del fariseísmo de Pablo en Hechos está íntimamente ligada a la perspectiva que hemos declarado ya como posiblemente no histórica. No es histórico que Pablo haya sido fariseo, sino que es posiblemente no histórica. De una estancia de Pablo como joven educándose como fariseo en Jerusalén. Acá, Antonio Piñero nos está diciendo que, al parecer, Pablo de Tarso nunca se educó en Jerusalén con Gamaliel. Corresponde además a la tendencia de Lucas de presentar a Pablo como una figura religiosa venerable, porque los fariseos lo eran en general. Los fariseos, les recuerdo, los fariseos eran el más alto estándar de Torá. Eran como los judíos piadosos de la época. Entonces, el autor de Hechos Apóstoles trata de pintar a Pablo como un judío piadoso, sabio de la Torá, y por eso es que le adjudica esto de que era un fariseo de fariseos. Pero acá Antonio Piñero nos está diciendo que nada que ver, nada que ver. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo, etcétera. Les sigo leyendo acá. Filipenses 3.5, porque en Filipenses 3.5, que es una carta paulina, donde él afirma ser fariseo, etcétera, dice, Filipenses 3.5 parece ser una prueba irrefutable de que Pablo era fariseo, pero gran parte de la crítica actual considera que ese pasaje es estrictamente una glosa del anónimo editor de las cartas a finales del siglo I. Pasó por tanto a todos los manuscritos, ¿sí? Acá nos está diciendo que lo que está escrito en Filipenses 3.5 de que Pablo él afirmó ser fariseo, eso es una interpolación de los editores. Los editores de las cartas paulinas agregaron que Pablo era fariseo, pero que en verdad no era fariseo, que eso no está en el original. Pueden seguir leyendo, etcétera, etcétera, desde acá.
Un argumento fuerte en contra del fariseísmo de Pablo. Sí, acá se equivocó escribiendo. O sea, la ortografía. Dice Antonio Piñero. Un argumento fuerte en contra del fariseísmo de Pablo es hacer de Pablo un fariseo significa echar por tierra todos los datos históricos extraídos de Gálatas 1 y sus cartas en general respecto al origen, educación y vida de Pablo dentro del judaísmo de la diáspora. ¿Entienden lo que dice Antonio Piñero? Dice que pensar que Pablo de Tarso era un fariseo o que tenía fariseísmo, eso es totalmente, no se encaja con toda lo que se ha aprendido históricamente del primer capítulo de Gálatas y de sus cartas en general. O sea, lo que uno aprende de las cartas paulinas, toda esa historia que se ha logrado extraer de ahí, que los historiadores han logrado aprender, no encaja con decir que Pablo era fariseo. No encaja, históricamente no tiene sentido. Ahora, les sigo leyendo, acá lo puso en negrilla, ¿sí? Otras razones que apuntan hacia que Pablo no fue fariseo, sino un judío piadoso de la diáspora, radican. Y acá, o sea, no lo puso en negrilla. Pablo no fue fariseo. Atentamente, Antonio Piñero. En todo caso, les leo, ustedes pueden leer después el artículo, pero les leo rápidamente acá el punto C. El modo de razonar de Pablo, sobre todo en Gálatas, parece ser muy rabínico. Pero los maestros y muy entendidos judíos en literatura talmúdica afirman que tal modo de razonar de Pablo es muy imperfecto desde el punto de vista de la lógica rabínica. Señores, el doctor Antonio Piñero les está diciendo lo que yo les estoy diciendo. Cuando viene un judío ortodoxo, que nosotros estudiamos en Yeshiva, nosotros estudiamos Torah desde que somos bebés, no estoy exagerando, mis hijos de 1 año y medio saben Torah y saben versículos de la Torah. Nosotros estudiamos Torah hasta el último día en que cerramos los ojos en nuestra vida. Nosotros somos los que afirmamos, y yo les digo, cuando yo leí las cartas paulinas, yo no encajaba nada con lo que es la Torah, el Tanaj, mucho menos con los métodos rabínicos, no tiene nada que ver. Y esta afirmación que digo yo, no solo la digo yo, Antonio Piñero lo pone en negrilla en su artículo, que los muy entendidos judíos en la literatura talmúdica afirman que tal modo de razonar de Pablo es muy imperfecto desde el punto de vista de la lógica rabínica. Entonces, les parece imposible, o sea, a los grandes estudiosos de Talmud, a los grandes sabios, les parece imposible que un joven, repito, tal como pinta hechos, educado al modo rabínico estricto en la academia de Gamaliel I, es decir, una escuela solo para alumnos muy avanzados, hubiera podido cometer fallos del modo y forma de argumentar para hacer exégesis tal como, según ellos, los perpetuó Pablo. Es decir, acá Antonio Piñero nos está dando una afirmación, nos está explicando como para los grandes expertos, Pablo de Tarso no era fariseo, no interpretaba como fariseo, su lógica no era fariseo, en negrilla. Pablo no fue fariseo, en negrilla. En todo caso, quiero que vean esto. Un ejemplo de lo dicho es el argumento a fortiori. En hebreo, Kal Vajomer. ¿Ok? Les devuelvo acá el texto que escribió este iletrado. Escribió que, miren, claro, se puede ver el método Kal Vajomer en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento, Kal Vajomer. Vamos a ver qué dice sobre Kal Vajomer. El punto es que, si ustedes siguen leyendo, acá demuestra cómo Pablo de Tarso no utilizó Kal Vajomer, sino al revés, cita a Maccabi, etc. Entonces les cito acá. El que algunos eruditos judíos como Joseph Klausner hayan saludado el modo exegético de Pablo como fariseo no es argumento para estos críticos, quienes han estudiado la cuestión en más profundidad. ¿Sí? Yo sé porque muchas personas, especialmente mesiánicos, tienden a tomar a Joseph Klausner como wow, Klausner. Sí, Klausner era un genio, explicó muy bien el tema sobre muchas cosas históricas, pero acá viene a Antonio Piñero, que se sabe Klausner bien, se sabe Klausner quizás al derecho y al revés, y nos dice acá Antonio Piñero que Klausner acá, o sea, viene a refutar a Klausner, decir que cuando Klausner dijo que Pablo era fariseo, no es muy exacto porque hay personas que lo han estudiado más en detalle y han refutado la noción de que Pablo era fariseo. Entonces, en conclusión, la noticia de que Pablo era fariseo es cuanto menos muy sospechosa y hemos mostrado que hay ciertos argumentos en contra. Seguiremos. Saludos cordiales de Antonio Piñero. Y acá está su sitio web.
Señores, ¿entendieron? Acá viene una persona, un incógnito total, que no entendió el Talmud, que cita idiomas que no entiende hebreo, no, seguramente no arameo, sí, que es el idioma del Talmud. Cita mal cuando cita la única palabra que es esperma, pone esperma y de ahí dice spermati. Habla de cosas sin sentido y él pretende refutarme. Señores, yo les estoy diciendo datos con una autoridad de que lo he analizado. Yo no me voy a poner a decir cosas que no tienen sentido. Entonces, acá vemos como Antonio Piñero lo refutó. No solamente en el primer video que vimos, que, como dice este incógnito, este tipo de Rubén Conde, no, Pablo era fariseo, ningún académico se atrevería a decir lo contrario. 3 doritos después, Antonio Piñero diciendo que Pablo no pensaba como fariseo, no interpretaba como fariseo, sino que hacía lo que se le daba la gana. Segunda escena, el tipo diciendo, no, el método Calva-Homer. Claro, Calva-Homer. Acabamos de ver todo un artículo donde dice que no, Calva-Homer, y refuta la noción del Calva-Homer y explica cómo no era fariseo y que los grandes entendidos de la materia afirman que no era fariseo. Y veamos, ahora el Pesher. ¿Será que Pablo utilizaba el método de Pesher? Veamos qué tiene Antonio Piñero a decirnos sobre el método del Pesher. Veamos. No se parece en nada. Nada, la carta de Pablo no es un Pesharim, no es un Pesher ni pertenece al grupo de los Pesharim, que es plural. No, ni hablar. Les cito nuevamente, para los que no escucharon, les cito. No, acá lo preguntaron, ¿sí? En la página de Liz Levy, o Lick Levy. Le pregunta al doctor Antonio Piñero, ¿Pablo usaba el método de Pesher? Y responde, no se parece en nada. Las cartas de Pablo no es un Pesher, ni pertenece al grupo de los Pesharim, en plural. Y al final, ustedes vieron la expresión de Antonio Piñero, ¿sí? Es plural. No, ni hablar. No, ni hablar. O sea, se indignó con la pregunta. Ni hablar. O sea, indignado. ¿Cómo se puede hacer esa comparación? Comparar a Pablo, el método de Pablo con el Pesher. Hay que estar desquiciado como esta persona. O sea, y les recuerdo que Antonio Piñero, hace no mucho, él sacó toda una contribución a una publicación junto con Adolfo Reutemann sobre el Pesher Habacuc. Y Adolfo Reutemann es súper autoridad, ¿sí? Sobre este tema. Y Antonio Piñero, en colaboración con él, hablaron sobre el Pesher Habacuc. Entonces, no estamos hablando de alguien que no sabe del tema. Antonio Piñero sabe bien qué es Pesher. Entonces, el título de este video se debería llamar Antonio Piñero refuta a iletrado desconocido. Entonces, vemos como... es más, me gustaría mostrarles un argumento más. Él así continúa su texto. ¿Ok? Su texto supuestamente refutándome. Dice... Lo que sí es vergonzoso es el caso del individuo de filosofía judía. Yo entiendo que en parte él no tiene la culpa por las sandeces dichas de su boca. El individuo fue adoctrinado así por sus autoridades rabínicas y solo se remite a repetir como loro lo que le enseñaron. Si este individuo hubiese leído la Mishnah o el Talmud, se hubiera dado cuenta que el método de Pablo no demuestra que no sabía hebreo, sino todo lo contrario. Que hubiese dado cuenta de que el texto demuestra que Pablo era totalmente un fariseo. Antonio Piñero lo refutó. Yo les mostré, para que ustedes entiendan. Antonio Piñero se indignó de solo mencionar la palabra Pesher y Pablo de Tarso juntos, se indignó. Pero el individuo, se refiere a mí, también tiene parte de culpa, pues somos dueños de nuestra boca, de lo que nuestra boca diga, de lo que nuestra mente crea, etcétera, etcétera. Entonces él dice, ¿cómo es que dice? Al fin, por culpa de sus rabinos, terminó viéndose como un mentecato. Como dice el dicho, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y es que los rabinos saben muy bien de qué se trata el método Alti-Creí, pues lo aprenden en la yeshiva y además leen la Mishnah y el Talmud, pero se les olvida cuando de atacar al cristianismo, y formar prosélitos se trata. ¿Sí? Entonces, este mentecato, junto con el mentecato quizás para él de Antonio Piñero, los dos mentecatos, Antonio Piñero, el número 1 a nivel mundial de los mentecatos historiadores, los académicos, nosotros los mentecatos, refutamos a este genio de Rubén Conde. Risible. Y veamos el contraste.
asesor de negocios, así se llama él, asesor negocios, ese es su mail de hecho. Él también tiene un seudónimo, Briaget Sirá, pero es un asesor de negocios. Yo no sé quién se atrevería a que le asesoren, que una persona así le asesore el negocio, pero el caso es que dice, es que los rabinos saben muy bien de qué se trata el método Alticreí, pues lo aprenden en la yeshiva, es verdad, y además leen la Mishnah y el Talmud, es verdad, a diario, pero se les olvida cuando ataca el cristianismo, etc. ¿Qué dice Antonio Piñero en el artículo que vimos? El modo de razonar de Pablo, sobre todo en Gálatas, o sea, el texto en cuestión, parece muy rabínico, pero los maestros y muy entendidos judíos, estos mismos rabinos que él trata de citar, los muy entendidos judíos en literatura talmúdica afirman que tal modo de razonar de Pablo es muy imperfecto desde el punto de vista de la lógica rabínica. Seguiremos. Saludos cordiales, Antonio Piñero. En fin, el resto de su texto, de su publicación en Facebook es literalmente llorando, diciendo que filosofía judía, pero ya vimos y yo quiero decirles la conclusión. A mí no me importa que hagan memes de mí. Me parece lo más tonto del mundo, me parece infantil, una persona de 40 años haciendo memes me da risa. Pero la conclusión aquí es que, señores, no sean tan osados de hacer afirmaciones así y de venir a decirles mentecato a una persona sin antes haber analizado más a fondo el tema. Es mi recomendación. Entonces, por favor, si ustedes se van a remitir a temas de Torah, temas de Tanaj, temas de Talmud, temas de judaísmo, mi recomendación es que se remitan a los expertos del tema. Y en mi opinión, los expertos de judaísmo, los expertos de la Torá, los expertos del Talmud, los expertos del judaísmo, son los judíos, los sabios de Israel, los rabinos, los sabios. Yo me remitiría, no a un incógnito, totalmente iletrado, que cita mal, que se contradice a sí mismo, que no entiende lo que leyó, que la academia lo refuta y lo destroza y lo pulveriza. No se remitan a personas que no entienden el tema. Remítanse a las personas que saben el tema. Esa es mi conclusión. Tiene sentido, ¿verdad? Si ustedes quieren aprender Torah, acérquense al pueblo de Israel. Esa es mi recomendación. Les envío un saludo muy fuerte y no se dejen engañar más. Siempre cuestionen, no coman cuento.